¿Se ve? Sí se ve. Gracias. Vamos a completar el tema de esterilización. Habíamos quedado en nos tocaba avanzar glutaraldehídos. El glutaraldehído es otro método de esterilización. El 1,5-pentanodial es un dialdehído de actividad germicida y se presenta en dos formas. En la forma activada, que es alcalina, y la potencializada, que es ácida. Es un esterilizante muy potente porque miren, la concentración solamente es al 2%. Es bactericida, es fungicida y es virucida en 10 minutos, pero destruye los bacilos de la tuberculosis tuberculicida entre 20 a 30 minutos. Entonces, el manejo también tiene que ser demasiado cuidadoso por los riesgos que conlleva la manipulación de este. Otro método de esterilización, y es el común, el que más vemos, el que más utilizamos, es el formol, el metanal o formaldehído. Lo conocemos, es un gas incoloro, el formol famoso que utilizan incluso en los anfiteatros. Tiene un olor característico, es bastante irritante la mucosa. Tiene la particularidad de polimerizarse, originando un polvo blanco, que es el paraformaldehído, que conserva el mismo olor irritante. Se utiliza como esterilizante de material de tubos, de drenajes. Es soluble en varios vehículos y sus formulaciones son alcohólicas y acuosas. En las dos formas es muy irritante, no solamente para la mucosa, sino también para la piel. Pueden producir incluso quemaduras, como si fueran quemaduras superficiales de sol. La solución alcohólica se presenta en concentraciones del 8%. Esta concentración ya nos demuestra que es un elemento de... Es bactericida, es fungicida, tuberculicida y virucida en exposiciones de 10 a 20 minutos. Entonces es potente, es rápido, pero para utilizarlo debemos hacer una buena aireación y lavado. Las soluciones acuosas al 20% presentan las mismas características de germicida, pero el tiempo de exposición para eliminar las esporas es de 30 horas. Entonces, esto es para tomarlo muy en cuenta, que las esporas son mucho más resistentes y el tiempo de acción, el tiempo de penetración es mucho mayor o debe ser mucho mayor. Tenemos que recordar que el formol y los glutaraldehídos son irritantes de la piel y las mucosas. El manoseo de los objetos sometidos a este procedimiento debe ser hecho por medio de pinzas o guantes especiales. Y antes de usarlos deben ser muy bien lavados, enjuagados con agua esterilizada para retirar todos los residuos, porque también si no se hace un buen lavado, si ustedes ven la imagen de la mano, del antebrazo, de la muñeca, de esa foto que ven abajo, esas son las quemaduras que puede producir. Y si no hacemos un buen lavado posterior a la esterilización con estos elementos, la piel donde se hace la incisión
van a producirse, se va a producir quemaduras. Existen momentos de que uno requiere algún instrumental que ya se utilizó, se contaminó, se cayó o lo utilizaron en otra cirugía y necesitamos ese instrumental, por eso que existen esterilizadores de emergencia. Estos esterilizadores son pequeños y se llaman pupineles. Y la única manera de proceder a una esterilización de emergencia eficaz es por medio de estos pequeños esterilizadores llamados pupineles. Son a vapor. Se pueden mantener a una presión operacional de vapor de 2 kilos por centímetro, entonces es bastante potente, por eso que el tiempo de esterilización en estos son de 3 minutos. Y en 3 o 2 o 3, 4 minutos ya tiene que estar libre, ya tiene que estar frío, ya tiene que estar lavado, para que en 5 a 6 minutos ya estén otra vez siendo utilizados en el campo operatorio. Realizando este tiempo de esterilización en estos con esa presión, nosotros podemos estar seguros que son elementos o instrumentos o gasas o compresas bien esterilizadas. Existen también indicadores para saber si están bien esterilizados o qué fallas pueden haber para que transgreda estos procesos de esterilización. Y entre eso tenemos la falla de los equipos de esterilización por falta de mantención. Por eso que en los hospitales hemos dicho que existen equipos de mantenimiento o que el tiempo de esterilización sea inadecuado en función de determinadas temperaturas, que los manómetros no estén colocados a la temperatura y a la presión que requiere ese instrumental para ser esterilizado. O tal vez la falta de conocimiento de ciertos materiales que no son esterilizables en vapor. Por eso que todo el personal que trabaja en esterilización está bien capacitado para realizar este tipo de trabajo que es fundamental para la esterilización, para evitar los riesgos de contaminación y que después los índices de infecciones intrahospitalarias crezcan. O que haya negligencia en el orden de los paquetes en las cámaras. Hemos dicho que los paquetes, las cajas no tienen que estar pegadas, tiene que haber un espacio entre uno y otro para que circule el vapor, la temperatura, que sea uniforme en todos los paquetes o cajas de instrumental. O que se mezclen paquetes o cajas que no deberían ser esterilizadas en ese momento o en ese autoclave. Los medios disponibles para el control del proceso de esterilización son de dos naturalezas distintas. Primero, que aquellos que están incorporados dentro del equipo, que son los termómetros, los manómetros, que están en el equipo. Y los otros son test auxiliares, básicamente de dos tipos también, que son químicos y los indicadores biológicos. Los test químicos informan que los artículos en el interior de la cámara o los paquetes o las cajas de instrumentación llegarán a tener condiciones compatibles con la esterilización que permiten conferir que los mismos estén bien esterilizados. Y esto se basa en cambios de color. Hay cintas especiales que se colocan en las cajas o en los envoltorios de ropa que están en las paredes de la sala de esterilización, los colores para uno de los instrumentos o de la ropa o las mangueras o los marcapasos que se van a esterilizar. Entonces, cuando la cinta ha llegado al color adecuado, significa que ya el equipo, las cajas, los marcapasos o los drenajes están bien esterilizados.
manteniendo siempre una temperatura, una presión y la humedad y el tiempo de esterilización correctamente manipulados. Los indicadores biológicos son más precisos y se basan en la eliminación de esporas bacterianas en suspensiones ya padronizados, o sea, estandarizados, que están, cuando están sometidos a las condiciones normales de funcionamiento del sistema esterilizado, tienen que cambiar colores y no tiene que haber ebullición. Cuando se produce una ebullición en estos marcadores biológicos o indicadores biológicos, significa que no han sido colocados los manómetros en los padrones indicados. En cuanto al tiempo de la esterilización, nunca es permanente, o sea, no es para siempre. Tienen tiempos de esterilización y tienen tiempos de almacenamiento. No se sabe exactamente cuál es el tiempo, dependiendo del tipo de envoltorio que tenga, dependiendo de las vitrinas donde van a ser almacenadas, dependiendo de la humedad que tenga el ambiente. Entonces existen diferentes parámetros que nos ayudan a decir con precisión que todos los artículos están esterilizados. Y aquí tenemos un cuadro que nos marca los tiempos de almacenamiento, dependiendo si es una vitrina, un armario abierto o cerrado. Por eso que las envolturas, por ejemplo, la tela con envoltorio único, en armario cerrado una semana y en vitrina abierta solo 2 días. Entonces significa que si ese material no se ha utilizado en 2 días, la tela con envoltorios dobles o de 2 capas, cada uno de los envoltorios, en armario cerrado 7 semanas y en vitrinas abiertas 3 semanas. Entonces existen incluso diferentes tipos de envoltorio. Por ejemplo, el último que vemos abajo con envoltorio único de 2 capas, encerrado en polietileno, pueden en ventanas o en vitrinas abiertas permanecer estériles 9 meses. Y entonces va a depender del tipo de envoltorio, cuántas capas tiene y si utilizan el polietileno o no. Este tema de instrumental lo vamos a ver ya esta semana en la parte práctica, pero es bueno que vamos conociendo y sabiendo las características de cada uno de los instrumentos para que cuando llegue el momento de la práctica esta semana ya tengamos idea de lo que son los instrumentos que vamos a ver, cómo lo vamos a utilizar, el uso o el manejo adecuado de los dedos. Los instrumentos se clasifican en instrumentos de diéresis, o sea, de corte, hemostasia para parar la hemorragia, prehensión para agarrar estos órganos que vamos a extirpar, separación o exposición, síntesis, o sea, ya instrumentos que vamos a utilizar para cerrar, como son los portagujas. Y además los instrumentos especiales, que son propios para cada cirugía, para cada tipo de especialidad. Pero también existen estos instrumentos especiales que se pueden utilizar en diferentes tipos de cirugía. Entre los instrumentos de diéresis tenemos principalmente dos: el bisturí y las tijeras. El bisturí es un instrumento de corte, es el símbolo del cirujano. Tiene en su composición diferentes partes: la hoja, el cuello, el mango del bisturí. Y eso va a depender
de qué tipo de bisturí tengan. Vamos a verlo en el siguiente slide. Los cabos son designados por números y los más utilizados son el 3 y el 4. Y el 3, por ejemplo, para láminas menores, para cirugías muy delicadas, finas, como cirujanos plásticos. Y lo segundo para cirugías mayores. Y cada tipo de estos mangos de bisturí tienen la letra 3L, 4L para operar en profundidad, por ejemplo, significa 3 largo o 4 largo, lámina grande pero con cabo largo. En cuanto a las láminas, se clasifican por número de acuerdo a su forma y su aplicabilidad. Las más utilizadas en cirugías menores son la 11 y la 15. Lo utilizan mucho para cortes de precisión los cirujanos plásticos, los otorrinos. En cambio, las láminas del 19-20 para adelante los utilizan los cirujanos generales para abdomen o los traumatólogos, los cirujanos de tórax. Para colocar o montar una lámina en el mango del bisturí, hay que utilizar un portaagujas, porque si usted agarra la lámina con los dedos y no está habituado a hacer este tipo de maniobra, puede sufrir cortes. Entonces es importante que nosotros carguemos la lámina del bisturí hasta que estemos habituados a hacerlo con un portaagujas. Eso también vamos a aprender esta semana, cómo montar una lámina para evitar riesgos de corte. Igual para retirar la lámina utilizamos también el portaagujas. Existen diferentes formas de empuñamiento del bisturí. Lo puede utilizar como cualquier cuchillo clásico, poniendo el cabo del bisturí en la palma de la mano y hacer un corte. Lo puede utilizar en forma como si estuviera agarrando un lapicero, un lápiz. Lo puedo utilizar como un arco de violín solamente con los dedos. Lo puedo utilizar como aparato o equipo de divulsión, utilizando el cabo solamente, o como espátula. Son las diferentes formas de utilizar un bisturí. Otro instrumento de diéresis son las tijeras. Pueden ser curvas, rectas, y por su forma pueden ser rectas, curvas, anguladas o acodadas, dependiendo el tipo de cirugía o la especialidad que vamos a realizar. De acuerdo a la punta de las tijeras pueden ser romas, agudas o semiagudas. Las tijeras existen tres tipos de variedades, depende de lo que van, el uso que se le van a dar. Tenemos las tijeras de disección general, que son generalmente roma en la punta, las tijeras fuertes y las tijeras especiales para diferentes especialidades quirúrgicas. Las tijeras para disección general, que se usan corrientemente para tejidos blandos, tejido celular subcutáneo, músculo, peritoneo, intestino. Las tijeras curvas de tamaño mediano con puntas roma se la utiliza en profundidades generalmente por el riesgo de que las tijeras con punta muy aguda pueden lesionar órganos posteriores a lo que ustedes van a cortar. Entre las tijeras tenemos la más utilizada para tijeras finas, para elementos o materiales blandos, la tijera de Metzenbaum,
que son más finas, las puntas son romas, son más cortas y, y los cabos son largos. Y la otra tijera tenemos las tijeras de mayo. Las tijeras de mayo son más gruesas, son más fuertes para cortar tejidos duros. ¿Qué tejido, por ejemplo? La piel, cortar gasas, tubos, hilos, aponeurosis, que son tejidos duros. Entre esas tenemos la tijera de mayo noble y las tijeras de Doyen. Tenemos, fíjense la forma que tienen en sus imágenes. La de mayo son curvas y rectas también. Los dos tipos de tijeras son curvas y rectas, pero las puntas también son romas. En cambio, las de Doyen, fíjense, son mucho más fuertes. Las mandíbulas de decusación son más fuertes para cortar tejidos más duros. Esta tijera utilizan mucho los cirujanos de tora para cortar cartílagos. Las tijeras especiales, dependiendo la especialidad, son para tiempos restringidos, o sea, para pequeños cortes y cirugías muy delicadas. Las tijeras semiagudas y agudas, tijeras de Dandy que utilizan los neurocirujanos para liberar trigémino. Las tijeras lo utilizan las de Heyman, los otorrinos, y las tijeras de Aubry lo utilizan más los cirujanos plásticos. Aquí tenemos los diferentes tipos de tijeras. Taylor para cortar dura madre. Dandy para el trigémino, liberación de trigémino. Las Heyman, que son más que todo tijeras acodadas sobre bordes. Estas tijeras utilizan mucho los otorrinos, por eso se llaman también tijeras nasales. Y la de Aubry para divulsiones lo utilizan más en cirugía plástica. ¿Cómo utilizamos no solamente las tijeras, no solamente los elementos o los instrumentos de diéresis, sino todos los instrumentos tienen que ser utilizados de esta forma y tenemos que ya irnos familiarizando cómo utilizar. Los instrumentos siempre tienen dos aros en los cabos. Uno es para el dedo pulgar y el otro es para el anular. El dedo medio siempre va a firmar la parte inferior, o sea, como ustedes ven en la imagen, y el índice sujeta la articulación de la pinza, tijera, de cualquier tipo de instrumento. La imagen lo muestra claramente cómo tiene que hacer el uso de este instrumental. Dedo medio fija y el dedo índice estabiliza. Dedo pulgar para un aro y el dedo anular para el otro aro. El otro tipo de instrumental son los instrumentos de hemostasia y tenemos principalmente tres: la pinza Kelly, la Halsted Mosquito o también llamada Crail y la pinza de Rochester. Las pinzas Kelly son curvas y rectas, pero la diferencia o lo que la caracteriza a la pinza de Kelly es que sus cerrillas son transversales y solamente abarcan la mitad de la rama útil. En cambio, la pinza de Halsted, Mosquito o Crail son pinzas pequeñas, las cerrillas son muy finas y delicadas y están en toda la rama útil de la pinza. Son pinzas utilizadas en superficies, tejido celular subcutáneo
y en hemostasia de capilares o de vasos pequeños, vasos pequeños. En cambio, la pinza de Rochester es más grande. Las cerrillas también son transversales, pero son gruesas. Estas pinzas son usadas en tejidos gruesos, rígidos o para clampeamiento en volumen, o sea, clampeamiento en masa se llama. Todas estas pinzas son curvas y rectas, pero aquí vamos a ver algo que está dentro de las pinzas de hemostasia, pero que se la utiliza muy poco por las características que tiene, que se llaman las pinzas Coger o Kocher. Son firmes, de cerrillas transversales en todas sus ramas, pero se caracterizan porque tienen unos dientes, como dientecitos de ratón. Por eso es que estas pinzas no se las utiliza mucho en hemostasia, porque son muy fuertes y van a lesionar todas las paredes del vaso, incluida la íntima. Y además de que como tienen sus dientes, pueden lesionar, desgarrar o perforar los vasos. Por eso está dentro de la clasificación, pero no se la utiliza como hemostática. Las pinzas hemostáticas largas que se utilizan más en profundidad son la Mixter, que siendo un instrumento especial, se lo utiliza en diferentes tipos de cirugía. Otra pinza hemostática larga es la pinza de Moynihan y la de Crawford. Como ven en las imágenes, tienen sus propias características, que también la vamos a ver cuando veamos instrumental. Estas pinzas, llamadas también pinzas de pedículo, o sea, para clampear o disecar pedículos. Y ustedes conocen por anatomía que existen varios pedículos, como el hepático, el renal, el esplénico o el pedículo pulmonar. Los instrumentos de prensión o presión, existen unos que son con anillos o cremalleras y la otra que son manejadas con la mano izquierda generalmente, dependiendo si el cirujano es diestro. Estas pinzas sirven para agarrar o suspender vísceras y órganos. Son pinzas elásticas, pinzas de anillo o cremallera, y también existen las pinzas elásticas que son de diferentes tamaños, unas que son más fuertes, otras más delicadas y unas que son con dientes, otras sin dientes, dependiendo su uso, de qué tipo de órgano van a manejar. Esas pinzas con dientes, por ejemplo, no pueden utilizarlo para agarrar o sostener un intestino, porque como tienen dientes, lo van a perforar y van a producirle fístulas que van a dejar salir contenido intestinal y el paciente va a terminar con una peritonitis química por el contenido del intestino. Son instrumentos auxiliares de presión y como les dije, están empuñadas generalmente con la mano izquierda, dependiendo si el cirujano es diestro o no. Son la forma de las puntas las que les confiere sus principales características, como les decía, son pinzas con dientes o son pinzas sin dientes. Y el pedido de este instrumental por señas también es diferente, que lo vamos a ver después. Otro instrumento de presión son las pinzas con anillo o cremallera. Estas generalmente, como ven en la parte posterior, tienen una cremallera que se autofijan. En cambio, las pinzas elásticas tienen que estar siempre apretadas para que no se suelten. Son usados para agarrar o traccionar órganos móviles como intestino, pulmón, mesenterio. Entre estas, las pinzas que tenemos son las Babcock, que es la más utilizada, que la que está a su derecha de su pantalla, y es
la pinza especial para agarrar elementos u órganos tubulares como el apéndice, las trompas, incluso puede usted traccionar pulmón. Otras pinzas son la Alice, la de Colin y la Duval. Estos tipos de instrumentos los tenemos también en las cajas en la universidad y los vamos a ver. Las más utilizadas son la Babcock, la Alice y la Duval. Otro instrumento con cremalleras son las pinzas Forester, llamadas también pinza uterina o pinza aro. Estas pinzas sirven para traccionar órganos y para hacer transporte de gasas y compresas y curaciones en profundidad. Las pinzas de Cherón, que forman una bayoneta como ustedes ven, son utilizadas para la asepsia y antisepsia de la piel. Otro tipo de pinza para la asepsia, tenemos las pinzas PEAN, que son rectas, no son angulares como esta, PEAN o PIN. Entonces tenemos dos pinzas para la antisepsia del campo operatorio, la de Cherón y la de PIN. Otro tipo de pinzas de presión, tenemos las pinzas de campo o para fijar campo, para fijar los drenajes de, de aspiración y los cables de los electrobisturí. Son las pinzas de Backhaus. No vamos a confundir la de Backup con la de Backhaus. Las de Backhaus tienen en la punta como una aguja para agarrar los campos o las mangueras de drenaje. Por eso que no se las utiliza para traccionar vísceras, porque tienen esos dientes, esas puntas afiladas. Otro tipo de instrumentos son los instrumentos de separación o exposición. Como su nombre indica, sirven para ampliar el campo operatorio donde el cirujano pueda ver bien el o los órganos que va a manipular. Estos tipos de instrumentos se dividen en dos: los instrumentos autoestáticos y los dinámicos. Los autoestáticos significa que por sí solos se fijan porque tienen cremalleras que son autofijables. No necesita quien manipule. En cambio, los dinámicos significa que requieren un operador para ser manipulado. Y eso en los hospitales lo hacen los internos, son los que separan los internos o los residentes de cursos inferiores. Estos instrumentos autoestáticos se mantienen abiertos en una posición que usted los coloca. Y los más utilizados son el Gosset, que lo tenemos ahí a derecha, a su izquierda de su pantalla, y el Balfour, que está a la derecha de su pantalla. La diferencia entre una y otra, las dos tienen las mismas ramas, pero tiene la de Balfour, tiene otra valva en la parte central que va hacia el pubis, como una valva suprapúbica. Y el otro separador autoestático más utilizado es el separador de Finoquieto o Finochieto. Se utiliza mucho en cirugía de tórax. Otro tipo de instrumental menos utilizado, digamos, son el Waylander. Este instrumental de todos los menos, de los más raritos, es el que más se utiliza para cirugías superficiales de cuero cabelludo, para exéresis de quistes. Otro es el de Helpi, poco utilizado porque tiene unos ganchos en la punta con el riesgo de que pueda lesionar el víscera. El ALP tiene una cremallera que usted puede ampliar el campo operatorio, y el de Sullivan. Los demás son muy raros, ya algunos han sido sacados del mercado. Instrumento para la separación, otro
que son eh, manipulados por lo interno de los residentes son la valva suprapúbica que está a su izquierda de la imagen y la valva de Doyen. Si ustedes ven estos instrumentos, la suprapúbica tiene unos ganchos en la parte posterior que es donde van a poner los dedos para que no se deslicen, no se deslice la mano y suelten el electro, entonces va enganchado ahí. La otra es la de Doyen, que no tiene esos ganchos, pero tiene otro espacio donde van a sujetar también los dedos. Otras válvulas utilizadas que que producen muy poco daño en la víscera si son comprimidas por esta, son los separadores Harrington, la de Diver, la de Allison, la de Corrillos y la de Davison. Son usados en cirugías de tórax, aunque la valva de Diver se puede utilizar también en cavidad abdominal para separar vísceras, incluso para separar hígado. En operaciones más superficiales utilizamos otro tipo de instrumentos de exposición, separación y el más utilizado es el separador de Farabee. Tiene ángulos en ambos extremos, uno más corto que el otro. Entonces se utiliza más en la parte superficial, en el tejido celular subcutáneo. Otro tipo de separadores o de instrumentos de exposición son el de Richardson, que se utiliza más en cavidad abdominal. El de Boltzmann, fíjense que tiene unos ganchos en la punta como una manito, entonces son utilizados en cierto tipo de cirugía que no vaya a comprometer las vísceras. El de Langenbeck y el de Love son instrumentos especiales para cirugías superficiales. Otro tipo de instrumentos de exposición o separación son las espátulas o valvas, también llamadas zapatas. Son instrumentos, algunos rígidos y otros son maleables, que usted los acomoda dependiendo qué tipo de cirugía va a hacer o qué tipo de estructura va a separar. El cuidado que hay que tener con estas valvas es que no vayan a lesionar vísceras macizas. Por ejemplo, si va a poner a separar hígado, como son instrumentos duros, pueden lesionar el hígado. Instrumentos para separación tenemos en la parte de las cirugías delicadas, finas, como son las cirugías vasculares. Existen pinzas especiales. A diferencia de las pinzas hemostáticas normales que tienen las cerrillas transversas, estas son longitudinales que producen menos daño en la vena o en las arterias. Y varían también dependiendo la presentación o dependiendo el sitio donde van a hacer estos pinzamientos de la arteria. Como ustedes ven en las imágenes, existen diferentes formas. Las pinzas de Potts, las pinzas de Backey, de Cooley, las Bulldog son pinzas muy pequeñas para vasos pequeños. Las más utilizadas en cirugía vascular o cardiovascular son las de Satinsky y las de Derra. Son instrumentos muy finos, muy delicados que no dañan la íntima de los vasos. Instrumentos de contención o pinzas de coprostasia. Estos también se llaman clamps. Son instrumentos utilizados en cirugías digestivas. Tienen también las cerrillas en forma longitudinal y existen de diferentes formas. Son rectas, son curvas y son de ángulo recto. Son utilizadas en cirugías digestivas, en cirugías de reconstrucciones de tránsitos intestinales. Y como son para intestino,
Por eso también tienen el nombre de coprostasis. Esta es otra pinza que se utiliza para anastomosis intestinal, muy poco utilizada porque son traumáticas y utilizan más de dos dedos en los aros posteriores. Dentro de los instrumentos de síntesis tenemos los portagujas. Se caracteriza por tener un mango muy largo y la parte útil que son muy cortas y tienen en el centro un pequeño canal, un hundimiento donde van a ser atrapados los hilos. Estos instrumentos, como cualquier otra pinza, también los utilizamos con el dedo anular y el pulgar. El más utilizado y el más común es el de Hegar. Habían otro portaguja que era portaguja de Matisse, pero no hay ya ahora, ya no se lo utiliza, muy rara vez lo van a encontrar porque era de difícil manipulación. Lo que les decía que es la forma correcta de manejar cualquier tipo de instrumento que tiene estos aros. Este es el portaguja de Matisse. Fíjense que la decusación no es en la parte distal, sino en la parte posterior y tiene unos ganchos. Y como ven la imagen, como está manipulando, el riesgo era que se rompían siempre los guantes al apretar estos portagujas o se cortaba incluso la palma de la mano. Por eso que ya no se utiliza este tipo de portagujas. Vamos a avanzar, tenemos un poquito de tiempo. Agujas e hilos quirúrgicos. Las agujas, como ustedes conocen, saben, son elementos que conducen los hilos de sutura a través de los tejidos. Son afiladas en una de las extremidades y el otro generalmente romo, y donde tiene un orificio donde se debería insertar la aguja. Este tipo de agujas fueron las primeras que aparecieron, como las agujas corrientes que utilizamos en casa. Ahora las agujas ya no tienen esa característica. Ahora las agujas vienen juntas, montadas con su hilo y son utilizadas con portagujas. Antes se utilizaba mucho las agujas sueltas. Por ejemplo, usted agarraba la aguja y agarraba el hilo y lo montaba en el ojo de la aguja como cualquier otra aguja. Pero ya eso fue cambiando porque nos quitaba mucho tiempo. Dentro de la clasificación lo vamos a ver por su ojo de la aguja, por la forma y su tamaño, por la geometría de la sección transversal del cuerpo y la punta de la aguja y por la resistencia de su cuerpo. En cuanto a la geometría de la sección transversal del cuerpo y la punta, la parte posterior del cuerpo generalmente es cilíndrica o rectangular. Todo lo demás restante, la punta, pueden sufrir variaciones, pueden ser
de forma redonda o pueden ser triangulares, dependiendo el tipo de tejido que va a suturar o va a traspasar, digamos, transfixiar. Las agujas de cuerpo circular y punta cónica o aguja cilíndrica tiene aplicación en casi todos los tejidos que pueda usted reparar. Utilizan la fascia en tejidos blandos, en pared intestinal, pared vascular. Y eso usted cuando pida un hilo tiene que decir las características. Dirá una aguja traumática o una aguja atraumática. Traumática significa que tiene en la punta triangular que corta tejido, desgarra tejido. En cambio, la aguja atraumática, la punta generalmente es cónica. Aguja de cuerpo cilíndrico y punta triangular, entonces una aguja es traumática. Útil para atravesar estructuras endurecidas como las paredes arteriales que son calcificadas, las paredes con arteriosclerosis, por ejemplo. Las agujas prismáticas poseen varias caras y ángulos. Son agujas que ya han salido del mercado. Las agujas con cuerpo de sección triangular o aguja cortante, estas agujas, si usted dice cortante, significa que es una aguja traumática, pero tienen su indicación en la utilización de los tejidos. ¿Por qué? Porque al penetrar en los tejidos aumenta el tamaño del orificio. Este tipo de aguja no lo puede utilizar en anastomosis intestinales, porque como aumentan el tamaño del orificio, por donde pasa la aguja va a quedar el orificio abierto y va a haber fuga del contenido intestinal o del contenido vascular. Entonces, son utilizadas para músculo, para tejido celular subcutáneo, para piel, que no hay riesgo de fuga de ningún tipo de elementos. La aguja triangular invertida es otra aguja que ha salido del mercado porque el vértice está volcada para la parte convexa de la aguja curva. Entonces son agujas muy difíciles de manipular. La aguja cortante o traumática penetra fácilmente siendo más traumática, por eso son de punta triangular, usada para tejidos menos nobles y más duros que puedan transfixiarla, por ejemplo, la piel, los tejidos plásticos sintéticos, las gomas, los drenajes. Ese tipo de elementos duros, usted puede utilizar las agujas cortantes. En cuanto a la resistencia del cuerpo, el área de sección transversal del cuerpo de la aguja es normalmente proporcional a su longitud, por eso que existen diferentes tipos de aguja. Y según el ojo de la aguja, es el orificio transversal por donde pasa el hilo. La corriente, la que tenemos en casa, es una aguja con ojo fijo, pero existen otras que en el orificio posterior pueden tener una imagen o una ranura que usted, en vez de pasar la aguja por el ojo como la aguja corriente, coloca el hilo o monta el hilo haciendo una pequeña presión. Las agujas traumáticas sirven para la sección transversal de cualquier elemento blando, pero que requieran una fijación mayor. Por ejemplo, estas agujas traumáticas pueden ser utilizadas en transmisión de cartílagos, que son duros, aponeurosis, pero necesitan mayor tiempo de tracción. Las agujas de fondo fijo ofrecen dificultad para el montado. Es la aguja que tenemos en casa.
tenemos que tener una buena visión para poder hacer enhebrar esa aguja. Y como eso nos demanda tiempo, entonces son poco utilizadas. Las agujas de fondo falso, de las que les decía que no necesita pasar por el orificio, sino con una pequeña presión del hilo en la parte posterior, usted puede montar una aguja, son más fáciles. Y las agujas de Reverdam, que también ya no hay, el ojo de enhebrado del hilo no está en la parte posterior, sino en la punta. Entonces, al transficiar, al traspasar un órgano, el hilo pasa junto con la punta de la aguja y no como las agujas corrientes. Las agujas atraumáticas, como ustedes ven en la imagen, son redondas, son cilíndricas. No van a causar, ya vienen agujas montadas, con el hilo no van a causar mayor riesgo de fístula o de ampliación del orificio por donde pasa la aguja. Son utilizadas en cirugía cardiovascular, en cirugía intestinal, oftalmológica, microcirugía y cirugía plástica. Son agujas que no producen mayor daño en el tejido que atravesado por ella. En cuanto al tamaño y forma de las agujas, aguja recta, aguja curva, aguja mixta o semicurva. Las agujas rectas fueron inicialmente usadas en cirugía porque las operaciones eran realizadas en planos superficiales y son utilizadas en anastomosis intestinal. Eran las agujas corrientes que usted montaba el hilo y suturaba piel. Nacieron con ese fin, con la sutura de piel, las agujas rectas, y se manipulaba con la mano, una pinza para agarrar la piel, y las agujas eran tomadas por la mano, por los dedos, y atravesaban el tejido, se atravesaban la piel. También se utilizaba en la anastomosis intestinal, pero esas agujas rectas para este uso ya no existen. Ahora todas las agujas son manipuladas con un portaagujas y ya el hilo viene montado en las agujas. Las agujas curvas eran utilizadas en campos operatorios menores, donde la mano del cirujano podía alcanzar. O sea, en profundidades no entraba porque las agujas eran manipuladas con la mano. Ahora se lo utilizan las agujas, estas agujas curvas con su hilo montado en profundidades, pero con portaagujas. Las agujas mixtas o semicurvas tienen una porción posterior recta y la porción anterior curva. Ustedes ven, es como una S, muy difícil de manipularla, porque si bien la curva, la punta de la aguja era curva, también la parte posterior, y al atravesar la aguja por un tejido, la parte posterior que también era curva, podía desgarrar los tejidos vecinos. Medidas y uso de agujas curvas y rectas. En cuanto al tamaño y los usos más frecuentes, de 3 a 9 milímetros curva en microcirugía y en oftalmología, de 10 a 15 milímetros curva en urología, cardiovascular, plástica y neurocirugía. Y así va aumentando el tamaño de la curvatura, el tamaño de la aguja. Van utilizados, por ejemplo, la de 15 y 25 curvas en cirugía general, cardiovascular y gastrointestinal. Las de 40 y 60 milímetros curva solamente lo utilizaban mucho en cirugía gastrointestinal. Y todas estas agujas ya vienen montadas con su hilo y diferentes tipos de grosor del hilo, que lo vamos a ver ahora, que vienen numerados en cero, con números de cero o en números reales. Principales tipos de agujas atraumáticas. La aguja de punta redonda, principalmente utilizada en tejido suave, tejido celular subcutáneo, músculo, que eran fácilmente penetrables por esta aguja. Peritoneo.
El cuerpo de esta aguja es chato, es plano y es acanalado. Posee un reborde para mejorar su estabilidad en el portaguja. La aguja de uppercut, especialmente para tejido fuerte donde se requiere una punta cortante y una aguja de cuerpo angosto. Posee una filosa punta de corte. Estas agujas de uppercut ya no existen, solamente por cultura general para que podamos ver la evolución que han tenido todo el instrumental quirúrgico. La aguja de corte convencional posee dos bordes cortantes enfrentados entre sí en forma de triángulo. También han sido retirados del mercado por el riesgo de producir a su paso un orificio más grande que permita la salida del contenido. La aguja de corte invertido, empleada para cortar a través de los tejidos difíciles de penetrar como son la faz y la piel, son agujas traumáticas. Las agujas con punta o de precisión, también llamada punta de precisión, especialmente diseñada para ser empleada por el cirujano plástico. Durante la delicada cirugía plástica son agujas muy pequeñas, son curvas y son manipuladas por un portaguja también muy fino, muy delicado. Es utilizado en operaciones de la cara donde tienen que dejar menor cicatriz. Si fuera una aguja grande, si bien la sutura puede ser muy delicada, pero por donde pasa el orificio, donde pasa la aguja, le va a quedar más marca que la herida. También han sido retiradas. La aguja de corte invertido y micropoint particularmente nunca la conocí, no existe, no la he visto. Una aguja de corte invertido extremadamente suave y filosa empleada en cirugía oftálmica, no la conozco. Ahora, ¿cómo vienen las agujas? Vienen numeradas dependiendo el grosor, dependiendo la punta y vienen en semicírculos y va a depender mucho del uso que van a utilizar. Ahora, las agujas, sobre todo uno las pide en el mercado por el número de hilo. Si usted dice una aguja 7.0, un hilo 7.0, le van a dar una aguja muy fina. Si dice 12.0, mucho más fina y mucho más pequeña, manipulables con microscopio. Están los tipos de agujas y generalmente vienen en paquetes, en gasas o en paquetes cerrados, pero de un material duro, el plástico, para que las agujas no vayan a traspasar. Los hilos quirúrgicos son una porción de material sintético derivado de fibras vegetales o estructuras orgánicas. Son flexibles, pero tienen memoria, o sea que tienen tendencia a volver a la posición normal a la que fueron retiradas. Son de sección circular con diámetro muy reducido en relación a su longitud. Están destinadas a la contención o fijación de estructuras orgánicas o a través de suturas y nudos. Todos los hilos ahora vienen estériles, envueltos en pequeños sobres. Ahora, mencione 3 o 4 características del hilo ideal. Si salen en el examen son estas. Gran resistencia a la tracción y torsión. Tienen calibre fino y además son regulares. Son blandos, son flexibles, poco elásticos, sí. Porque si son elásticos y usted va a ligar un vaso, ese hilo, si es elástico, va a ir cediendo a las pulsaciones de una arteria, por ejemplo, y se van a aflojar. Ausencia de reacción ística, o sea que no producen inflamación. Son de esterilización fáciles, aunque ahora todos los hilos
son descartables lo que sobra, solo los linos son reesterilizables, son resistentes a esterilizaciones repetidas. El lino, usted lo puede esterilizar 3, 4, 5 veces y no ha sufrido ningún cambio en su consistencia ni en su resistencia. Costo bajo, no cortante o traumático. Cuando usted hace una sutura por transficción, se atraviesa un órgano, no va cortando cuando el hilo se desliza. Es no alergénico, no tóxico, no reactiva y con baja, o sea, no produce ningún tipo de reacción, aunque existen organismos que rechazan cierto tipo de hilos o cierto tipo de malla. Muy pocas veces, pero existen. Los hilos ideales no deberían presentar ningún riesgo para una herida, que no vayan a producir infecciones, pero siempre el organismo puede rechazar elementos sintéticos. Absorbibles tras haber cicatrizado la herida, pero no todos los hilos son absorbibles. Los hilos se clasifican en absorbibles y no absorbibles también. Clasificación de los hilos, lo que les acababa de decir. Hilos absorbibles. Entre los abanderados de estos hilos absorbibles tenemos el catgut. Se obtiene de la submucosa del intestino delgado, o sea, del ovino, y serosa de los ovinos, por eso lo sacaban de las tripitas del gato, por eso se llama catgut. Son estos de origen animal, y entre los de origen animal tenemos el catgut simple y el catgut cromado. Pregunta, la absorción del catgut simple entre 8 y 20 días y no debe utilizarse en superficies, no debe utilizarse para ligar vasos, porque como es absorbible, se deshacen y el vaso vuelve a sangrar. Si es en piel, por eso que no se debe utilizar en piel, si lo utiliza en piel, como va a estar en superficie seca, se va a resecar y en 3 o 4 días se sueltan esos puntos. Entonces no debe utilizarse en piel el hilo catgut, ni el simple ni el cromado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El catgut cromado se absorbe entre 20 y 90 días. Puede originarse supuraciones porque viene en un sobre que tiene un líquido que tiene sal de cromo. Se lo utiliza más en tejidos blandos como el peritoneo. Aparato digestivo sirve si es un buen hilo para hacer anastomosis intestinal o en mucosa. En ginecología lo utilizan mucho en la parte de útero, en la sutura de útero o en las episiotomías se llama. Es cuando el bebé está naciendo y la cavidad vaginal no dilata mucho, entonces hay que hacer unos pequeños cortes y después se lo sutura. Sintéticos, tenemos la gran ventaja que son de mantención tensil, mantienen la tensión, no se aflojan, no recorren, por eso que hay que hacer los nudos antideslizantes. Si producen reacciones muy pequeñas en los tejidos, ¿cuál es la desventaja? Como son hilos sintéticos, son trenzados y al pasar por un tejido puede cortarlo. Y si usted no hace 3 nudos como mínimo, tienden a aflojarse. Entre los hilos sintéticos tenemos el ácido poliglicólico llamado Dexon y el poliglactín, que es el Bicril. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El Dexon o el poliglicólico Dexon, la absorción son 120 días y el poliglactín o el Bicril 70 días.
La ventaja que tienen estos hilos que son de fácil manipulación, tienen buena tolerancia, son flexibles. En todo tipo de anastomosis lo utiliza, en gastrointestinal, en cirugía ginecológica, en urología. La absorción del hilo del bicril poliglactín es uniforme, mantiene una fuerza tensil, no se afloja ni con la humedad. También se utiliza en anastomosis gastrointestinal o en cirugía urológica. Aquí tenemos un cuadro de los hilos absorbibles, el CADUR, el cromado, el Dexon, el Bicril, el PDS, que es la polidioxanona, y el Maxon. Y vemos las características de cada uno. Y fíjense que el CADUR tiene un poder antigénico muy alto, o sea, pueden producir alergias. La maleabilidad es escasa. ¿Y dónde se utiliza? Cirugías gastrointestinales, en mucosa, en tejido celular subcutáneo, ligaduras de vasos, pero ligaduras de vasos muy finos. En cambio, por ejemplo, el PDS, que es la polidioxanona, el tiempo de la tensión efectiva está entre 40 y 60 días, la reabsorción son a los 180 días, el poder antialérgico antigénico es mínimo y se utiliza en peritoneo, en aponeuritis o en cirugía vascular. Es una clasificación de los hilos, de las características de cada uno, donde se puede utilizar y la reacción que pueden producir. Ahora vamos a hablar de los hilos no absorbibles, que no se deshacen. La seda es de origen animal, son de fibras retorcidas o trenzadas. Entonces, por estas características, pueden retener entre sus trenzas la infección. Tenemos los hilos biológicos entre los no absorbibles, que son la seda, el lino y el algodón. Son biológicos. El lino es de origen vegetal, son fáciles de esterilizar y pueden producir y producen poca reacción a los tejidos. Por eso les decía que no pierde su característica el lino si lo pueden esterilizar 2, 3 o 4 veces. El algodón es derivado de la celulosa, es fácil de esterilización y poca reacción hística. Entre los sintéticos tenemos el nylon, el dacron y el prolene. El nylon deriva de la poliamidas, es elástico, es resistente al agua, o sea, es resistente a la humedad. Es más difícil de manipular porque es duro, es corredizo, por eso que para hacer nudos con este tipo de hilo necesitamos por lo menos 7 nudos o 7 seminudos. En cambio, en los otros utilizamos solamente 3 seminudos. El dacron derivado del poliéster, sus materiales pueden disociarse y provocar reacción en los tejidos. Es un hilo alergénico. Pueden producir reacciones inflamatorias en el tejido que se ha utilizado. El prolene es el mejor hilo. Es monofilamento. Es derivado de las poliafinas. Es útil en heridas contaminadas porque no, como son monofilamentos, no son trenzados, no mantiene la infección. Pregunta de examen. ¿Cuál es el hilo utilizado en cirugía contaminada? Prolene. Es el polipropilene. También existen los hilos metálicos. Son de acero inoxidable, tantalio, utilizados en cirugía de tendones, pero lógicamente que son
aceros muy finos y en pared abdominal donde existe o cuando existe mucha tensión, pero más utilizado en osteosíntesis, o sea, en cirugías de hueso. Las grapas o grampas, como dicen, son mantenedores de hemostasia, de aproximación de tejido, y entre estas tenemos las agrapes de Michel y los clips de Cushing, empleados son como grampas corrientes y las de Cushing son utilizadas en neurocirugía para clipar aneurismas cerebrales. Aquí también tenemos otro cuadro de los hilos no absorbibles, de dónde vienen, el poder antigénico o antialérgico y en el lugar donde se van a utilizar. Presentación de los hilos. Los hilos se encuentran con longitud padronizada que varía entre 80 y 90 centímetros de largo. No pueden ser más largos porque son sujetos a que se contamine. Cuando usted los saca, pueden contaminarse porque son demasiado largos. Esto, chicos, es muy importante a la hora de pedir un hilo. Mientras más ceros tenga, es más delgado. Mientras más ceros tenga, es más delgado. Usted dice 0 es un hilo gruesito, 2 ceros es menos y 12 ceros es un hilo muy delgado y lo vamos a ver más adelante en qué tipo de cirugía lo ocupamos. Mientras más números tenga, el hilo es más grueso. Por ejemplo, usted va a decir, me va en la receta Vicryl 0 o Vicryl 2.0 o Vicryl 3.0. Entonces, esos son hilos gruesos. Ahora, si usted dice Vicryl 4.0, 8.0, significa que es muy fino. Los hilos, de acuerdo con su calibre, son clasificados por números. Es lo que les decía, a mayor número de cero, más fino, a mayor número, más grueso. Y aquí está la utilización. Los hilos de calibre 0 a 4.0 son los que se usan más en cirugía general. Los hilos de calibre 5.0 a 7.0 en cirugía vascular. Y los hilos de 8.0 a 12.0 son utilizados en cirugía oftálmica y microcirugía. Los sobres que contienen hilos sin agujas se presentan de dos formas: precortados, ya de una medida de 15 a 45 centímetros de largo, o agrupados en su porción media por una pinza de plástico o metal. Una pieza de plástico o metal van envueltos. Pueden servir para que la instrumentadora fije el conjunto de las pinzas de los hilos en el campo de su mesa con bacaos. Así, los hilos metálicos también vienen de esa forma arrollados en pequeños tubos de vidrio o plástico de carreta, de una longitud de 2,5 metros en total, y usted los va a cortar, la instrumentadora va cortando dependiendo el uso y la profundidad que van a utilizar. Por eso que en los nudos les decía yo que no tienen que seguirlos demasiado largos porque se van a enredar. Máximo 40 a 50 centímetros máximo tiene que tener longitud un hilo. Y estos hilos que vienen así con sobres son el cálculo de seda y el ácido poliglicólico o dexo. Bien, aquí nos vamos a quedar hilos de sutura y aguja para los diferentes tejidos. Ahí nos quedamos.
Esta semana en la parte práctica vamos a ver instrumental, cómo se maneja el instrumento, cómo se toma una aguja, cómo se monta un bisturí con el portaaguja. Ya su auxiliar les va a decir qué cosa tienen que llevar para cada práctica. Mil disculpas por la demora. Por favor, espero que nunca más se vuelva a suceder y espero que nunca más haya virtualidad. Que tengan un bendecido domingo y no dejen de estudiar. Buenos días, chicos. Buen día, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora.